Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? La intención del webinar de hoy es tratar este tema que está muy de moda, que son las cartas de invitación y las revisiones profundas, donde el SAT se ha empeñado en enviarlas a los contribuyentes en los últimos días y en los últimos meses. Sin duda un asunto que está en boca de todos, dado que la autoridad los ha enviado sin buscar a alguien en particular, sino pretendiendo con ello cumplir su programa de fiscalización, haciéndole llegar a todos los contribuyentes que tengan diferencias entre las declaraciones presentadas y los CFDI emitidos, tanto de nómina como de ingresos. Vamos a abordar el tema, su servidor Jaime Salcedo, de la oficina de Guadalajara, y Pedro Muñiz, de la oficina de Monterrey en Russell Bedford. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Y pues comenzamos con esta plática. Estas cartas de invitación que están llegando a los contribuyentes, sin duda, generan suspicacia, generan temor, generan duda de si debemos de atenderlas, no debemos de atenderlas, son un acto de fiscalización o no. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días, Jaime. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en este tema de bastante actualidad. Bastante de nosotros, contribuyentes, han recibido pues ese tipo de invitaciones. Y sí, cuando ves en tu buzón tributario o incluso por correo electrónico que te llega desde el teléfono, ¿no? Cuando te llega un mensaje, oye, tienes un aviso, ay Dios, desde ahí comenzamos con el miedo. Con la temblorina, con el nervio, ¿no? Y creo que es parte de nuestra plática que vamos a desarrollar el día de hoy, pues es el acercarnos a conocer lo que la autoridad está tratando de hacer o que está haciendo con la información que nosotros le estamos proporcionando en el día a día. Y pues estar atentos a cómo atenderla o en qué casos tal vez no. Fíjate que lo dices bien, ¿no, Pedro? Es la información que nosotros como contribuyentes generamos y que le entregamos a la autoridad fiscal con la misma información con la que nos está hoy invitando, exhortando a corregirnos. Sí, ya aquella época, Jaime, de que el auditor, bueno, pues cuando venga, pues aquí nos vemos, ¿no? Aquí le muestro mis papeles, pues tal vez ya quedó atrás, porque pues realmente podríamos entender que si estás trabajando en tu operación en el día a día, ya tienes aquí detrás de ti a una persona que está revisando lo que estás haciendo. Entonces, con esa, pues prácticamente estás generando la información y la otra persona ya la está observando. Oye, yo comentaba a los clientes o con las personas que toco este tema, que el fisco compró computadoras y se está enseñando a utilizarlas, y ahora con la base de datos, con esta información que nosotros generamos a través de las CFDIs, pues ahora nos está evidenciando, nos deja claro que la autoridad está trabajando, como bien dices, con la propia información que nosotros estamos generando. Recordarás por allá del 2016 que se resolvieron los amparos donde los contribuyentes habían pretendido o se buscaba la no constitucionalidad del envío de la contabilidad electrónica y del buzón tributario, y pues resultó que los tribunales definieron que es constitucional. Hoy día, en virtud de ello, pues a través de ese mecanismo del buzón tributario, pues es que nos llegan estas cartas de invitación, que son exhortos. Vamos viendo el contexto, Pedro, de dónde, cuáles serían los fundamentos, de dónde surge, viendo si son legales o no. Sí, pues básicamente pues tenemos el artículo 42 en su fracción 9 y a su vez el artículo 33 que habla de la atención que el SAT muy amablemente puede hacer con los contribuyentes, de invitarlos a cumplir correctamente con sus contribuciones. Se encuentra el artículo 33 en sus fracciones 1, 3 y 4 del código y incisos B y C del Código Fiscal, y pues además el programa de revisión profunda, ¿no? Que este es donde ya nos invitan y le llega una atenta invitación al
al contribuyente para que ya sea a través de video o en visita directa en las administraciones, pues se entere de las inconsistencias. Son diferentes los programas de carta de invitación y el programa de revisión profunda. En esencia son distintas. No sé si tienes aquí algún comentario de cómo las identificas una y otra. Pues generalmente la carta de invitación ya muchas veces llega con los resultados muy precisos de ciertos rubros. A lo mejor son 2 o 3 en los cuales existen algunas diferencias que el SAT quiere que le aclares, ¿no? Y en los programas de revisión profunda, lo que hemos visto es que el SAT quiere ir un poquito más allá, a mi manera de entender. Tal vez está verificando incluso el giro de la compañía, está verificando que la compañía esté, pues el representante legal, pues enterado de lo que está sucediendo y siendo responsable de lo que está pasando. Graban este programa de revisión profunda cuando es por web. Y habría que entenderlo, ¿no? Porque el SAT solo conoce números, no conoce la compañía. No sabe a lo que te dedicas, no sabe si tienes ciclos o momentos de mayores ingresos que otros. No la conoce propiamente. Entonces es una entrevista sin duda incómoda, pero en esta, platicándole ahí a la autoridad a que te dedicas, obvio, no nos va a caer un programa de revisión profunda si el contribuyente está a los ojos del SAT al día. Le cae porque el fisco identificó inconsistencias. Exacto, alguna discrepancia, ¿no? Algo, como bien comentas, algo que funcionara de manera distinta por alguna temporalidad que tiene el giro del negocio, como mencionabas, ¿no? Sí. Fíjate que hablando de las revisiones electrónicas, comentábamos que pues es lo que viene. Esta etapa en donde tú decías, el auditor le caía a la empresa y todos corran y cierren los portafolios y no lo dejen entrar ya ahí, no sucede. que el guardia no lo deje entrar. Que el guardia no lo deje entrar. Hoy es más asertiva la autoridad y nos está vigilando desde la propia información que nosotros como contribuyentes generamos. Según el portal del SAT, estas revisiones, dice, las realizan para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y es así, pues finalmente es un mecanismo de fiscalización que el fisco ha encontrado muy rentable. Vamos a ver números más adelante de cómo le ha ido a la autoridad en estas revisiones, en donde nos invitan a través de todo de manera electrónica, pues a cumplir o en su caso nos exhorta a pagar. Sí, y en estos casos de revisiones, Jaime, pues ya el SAT ya hizo su chamba, ya cruzó, revisó, y cuando te hace pues un proceso de revisión, prácticamente, ahorita vamos a ver una comparativa, ¿no? Entre qué es revisión electrónica, lo que es la invitación y lo que es la revisión profunda, pero ya es lo que viene y ya sería como que hicieron tu auditoría con tu información, ya se acercan contigo para decirte, ya está en un proceso avanzado tu auditoría y vamos a platicar de estos resultados. Sí, muy puntual ya, ¿no? Muy específica, donde ya identificó los rubros que le duelen al contribuyente y ya le da un informe. Fíjate que mi experiencia es que este tipo de revisiones, tanto la carta de invitación, las revisiones profundas y bueno, cuando sucedan las revisiones electrónicas, el que trabaja es el contribuyente, no el SAT. El que trabaja es el contribuyente, es decir, la autoridad trabajó con la base de datos, con los XML, con los FDIs, por supuesto, y lo declarado por el contribuyente, y en virtud de ello te determina las diferencias y pone a trabajar el contribuyente que identifique dónde se equivocó, dónde no emitió bien un CFDI, dónde están estas diferencias que arroja esta revisión electrónica. Fíjate que, ¿cómo lo hace? Bueno, sin duda lo hace a través del buzón tributario. Ya decíamos que en el 2016 se volvió constitucional. No podemos estar ajenos a no contar con un buzón. Discutíamos hace rato, ¿y si no tengo buzón tributario? ¿Qué pasa si no tengo buzón tributario? Pues, ¿qué pasaría? Pues pierdes una oportunidad, como también comentabas, pues una oportunidad de detectar en tiempo las acciones de la autoridad, ¿no? Podría pasar. Pierdes esa oportunidad
y tendrías que estarte enterando de otra manera. Lo que sucede es que con el buzón tributario traigo la ventaja de que me envían una carta de invitación. En la carta de invitación identifico cuál es el problema que el SAT dice que yo tengo, lo puedo corregir, no hay sanción, y actúa. Si yo no tengo buzón tributario, yo mismo como contribuyente, la única alternativa que le estaría dejando al SAT es que ejerza facultades de comprobación. Es decir, que me haga un acto de fiscalización donde ya llega, me realice una auditoría, ya sea de gabinete, de escritorio, o asista pues a las oficinas directas del contribuyente, en donde es hasta molesto tenerlos ahí. O que lo comunique todo esto por estrados, ¿no? Que es ahí en el periódico moral que tiene el SAT en cada administración que vas, tienen ahí pegados, ¿no? Los comunicados o los informes hacia los contribuyentes. Es Decía algo yo que, muy incómodo, ¿no? sí, cuando nace el buzón tributario yo lo identificaba como el Facebook o el medio de contacto que yo tengo directo con este socio obligado que tenemos, que es el SAT, en donde ahí nos informa, nos da comunicados, nos da mensajes, ahora nos deja estas invitaciones y nos hace las notificaciones que el SAT cree pertinente llevarle a cabo al contribuyente y nosotros debemos atenderlas. Obviamente, si nos deja en el buzón estos avisos, estas invitaciones, hay que recordar que tenemos 3 días para abrirlo, y si no, se entiende ya efectuada la notificación y por tanto ya tendríamos que actuar. Una de las recomendaciones primarias que tendríamos que hacer acá, Pedro, es que es frecuente que el buzón tributario lo apertura en favor del contribuyente el contador. Y si este contador puso su correo electrónico y por alguna razón ya no está colaborando con ese contribuyente, no se va a enterar que le están llegando avisos o notificaciones al buzón tributario. De ahí la importancia o la sugerencia de que sea un correo genérico del propio contribuyente en donde alguien más, además del contador, se entere de las posibles notificaciones o avisos que le llegan a este buzón tributario. Fíjate que nos pasó un caso así. El contador se fue y no actualizaron los correos electrónicos para el buzón tributario y pues ya había llegado la invitación para la revisión profunda 3 meses antes. El SAT en ese proceso contacta al contribuyente por otro medio, o sea, por teléfono, para preguntarle, oye, ¿qué está pasando por qué no estás atendiendo a las citas que te estoy haciendo para las revisiones profundas? Y bueno, en esa ocasión pues se explicó al SAT precisamente al personal de auditoría qué es lo que había sucedido y afortunadamente entendieron qué es lo que había pasado y nos dieron cita a la brevedad, ¿no? O sea, afortunadamente no subieron el nivel, se quedó todavía queremos hacer una revisión, en este caso profunda, pero lo entienden, pero definitivamente tuvimos suerte, ¿no? El contribuyente tuvo suerte. Aún en las revisiones profundas llegas a acuerdos de entendimiento con la autoridad, es decir, detecta las diferencias y puede regularizarte en ese periodo, que son diferentes pues a una auditoría. Tendríamos que cumplir con los plazos, o sea, las notificaciones, una vez que el fisco no las determinó, pues tenemos que atenderlas, hay que aportar nuestra documentación, el SAT tiene 40 días para revisarla en una revisión electrónica y tiene estos periodos en donde puede estar requiriendo el contribuyente nueva información. Siempre estará la posibilidad para el contribuyente de acudir a la PRODECON, a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, si ve necesario interponer o solicitar un acuerdo conclusivo y resultan atractivos pues para el contribuyente. Bien, si no damos respuesta, entonces efectivamente el fisco tiene sus facultades para determinarnos un crédito fiscal y bueno, ya tendremos que enfrentar a la autoridad mediante los mecanismos legales que existen. Decíamos ahorita de la importancia de contar con el buzón tributario. Dice el propio SAT, la propia página del SAT dice que el buzón tributario es un canal de comunicación.
entre el SAT y el contribuyente. Y el objetivo es simplificar estas notificaciones. Claro, pues ya no tiene que mandar a nadie, ¿no? Se ahorran cantidades importantes de personas, de sueldos de estas personas o de estos notificadores, porque la notificación la hace a través de este buzón y el contribuyente cómodamente desde donde se encuentre, en un café, en su empresa, accesa al buzón y ahí se entera de qué es lo que la autoridad le está requiriendo, invitando, comunicando o notificando en su caso. Sí, que fue todo un tema hace un par de años, que cuando el SAT avisó, incluso el presidente, que iban a sacar una gran cantidad de notificadores, porque ya no se necesitaban. Y en las entrevistas que recientemente ha hecho la jefa del SAT, pues menciona que lo que ellos esperan es que el contribuyente ya no les sorprenda estar recibiendo comunicados de parte de la autoridad por medio del buzón, porque van a llegar comunicados de actualiza tus medios de contacto, como nos ha llegado a muchas personas físicas, verifica tu domicilio fiscal, etcétera, etcétera. O sea, ellos tienen en mente que el buzón tributario va a ser una herramienta con la cual el contribuyente tiene que familiarizarse porque va a ser de uso cotidiano. Así lo están viendo, ¿no? Muy recomendable tenerlo al día, tenerlo activo. Bien. Recordemos que podemos señalar más de un correo electrónico, entonces también es importante que lo tengamos esto muy al día, muy al corriente. Si le damos fundamentación a las revisiones electrónicas, pues ya lo comentabas, está en el artículo 42 del Código, en donde vienen precisamente las facultades de revisiones que puede llevar a cabo la autoridad. Por su parte, el 52B del Código habla del procedimiento de estas revisiones electrónicas cuando sucedan. Y todo es en base a la información y documentación que obra en poder de la propia autoridad. Por eso decíamos o comentábamos ya de la importancia o de la trascendencia que tiene los CFDIs que el propio contribuyente emite, porque con esa información es con la misma que la autoridad nos está enviando o tiene en su poder para analizar qué es lo que el contribuyente está manifestando en las declaraciones. Nos van a requerir y tenemos 15 días para manifestar lo que a nuestro derecho convenga. La autoridad tiene 10 días para revisar y nos puede enviar un segundo requerimiento. Y posteriormente tendrá 40 días para la emisión y la notificación de una resolución. ¿Cuáles diferencias hay, Pedro, entre revisiones de gabinete, visita domiciliaria y una revisión electrónica? Pues mira, si nos vamos a lo que son los artículos que establecen el procedimiento para realizar cada uno de ellos, la revisión de gabinete la vamos a encontrar los plazos de la revisión y los procedimientos en el 48 del Código, la visita domiciliaria en el 44 y la revisión electrónica que podría ser un requerimiento o una auditoría electrónica a través del 53B. Entonces, la revisión de gabinete, pues como sabemos, es un citatorio para que acudas a la administración de auditoría, ¿no? Para empezar a efectuar la revisión, la auditoría propiamente. La visita domiciliaria sería en este caso, el auditor va al domicilio fiscal del contribuyente, solicita información y abre un acta parcial de inicio. Mientras que la revisión electrónica, pues tú no te das cuenta porque ellos pues siguen haciendo su revisión interna. Su análisis. Su análisis. Posteriormente, pues ya te dan tu requerimiento de información, tú entregas la información que te fue requerida en el acta anterior y se sigue el proceso, ¿no? Entonces, hasta ahí, pues digamos que para ti es claro el avance que está teniendo la revisión. Y finalmente, cuando te llega un oficio de observaciones en la revisión de gabinete o una última acta parcial en la visita domiciliaria, pues también es visible cuáles son las conclusiones a las cuales está llegando la autoridad. Pero el equivalente sería la resolución provisional de preliquidación en la revisión electrónica, es decir, ya hicieron toda la chamba, tras bambalinas, y ya te muestran, ¿sabes qué? Aquí está un documento de preliquidación de contribuciones, ¿no? Entonces, ya no viste qué fue lo que pasó, más efectiva. Ya lo que te queda es estar desvirtuando en la revisión electrónica eso que te están preliquidando, ¿no? De la misma manera, o sea, en la revisión de gabinete, pues estás desvirtuando ese oficio que te emitieron, o en la visita domiciliaria, pues
ese escrito, esa última acta parcial, ¿no? Están haciendo, pues ya te determinan cuáles son los impuestos que ellos consideran que debes de pagar, ¿no? Con base a la auditoría que te realizaron. Y pues el cierre de la revisión, pues se hace el oficio de observaciones, el acta final por la resolución definitiva, donde ya se establece el crédito fiscal, en su caso. Se determina mediante el crédito fiscal en los tres casos, y el plazo para concluir las auditorías que vienen a hacer la revisión de gabinete, la visita domiciliaria, es de 1 año, mientras que la revisión electrónica es de 6 meses. Pues es claro que es más rápido porque todo es electrónico, ¿no? Todo te lo están revisando a través de buzón, prácticamente. A través de buzón, sin necesidad de verte la cara, vamos a verlo de esa manera, con el auditor. Estamos recibiendo muchas preguntas, Pedro. Ahorita que comencemos con el análisis de las cartas de invitación, trataremos de ir dando respuesta a cada una de ellas. Sin duda, entonces, los procedimientos que nos explicabas de revisión de gabinete, visita domiciliaria y la revisión electrónica son distintas. Las dos primeras son muy documentales, con mucha comunicación con el contribuyente, y en la última, en la electrónica, es esta en donde la autoridad sola trabaja y ya nos llega con la determinación de lo que en su base de datos se encontró. De ahí la importancia de tener nosotros mucho cuidado en la información que también le estamos brindando a la autoridad a través de los FDIs. Ahorita lo vamos a explicar un poquito diferente. Tenemos una pregunta para todos ustedes. ¿Han recibido alguna carta de invitación? Vamos, nosotros como despacho sí nos damos cuenta de todas las cartas de invitación que se reciben, pero no sé si a nivel individual les ha tocado recibir una de estas cartas. Les pediremos si contestan la pregunta para conocer el porcentaje de todos los que nos escuchan, saber si les ha tocado la recepción de una de estas cartas que decíamos, desde que te llega el mensaje al celular o al correo electrónico, ya te pones a temblar. Miren los resultados, el 84% de los que votaron ahorita sí han recibido una carta invitación, solo el 16% no han vivido esta situación, Pedro. Afortunados ese 16% que no han sido todavía molestados por estos actos. O no se han asustado, ¿no? No se han asustado con estas cartas de invitación. Ahora, comencemos con el análisis de estas cartas de invitación. ¿Son obligatorias? ¿Es obligatorio responderle al SAT una carta de invitación? ¿O son más bien como las campanadas del templo, si quiero voy y si no quiero no voy? Esa es la primera pregunta que nos hacen. Oye, me llegó esto, ¿qué onda? ¿Lo contesto o no lo contesto? No son obligatorias desde mi punto de vista. Oye, Pedro, pero nos amenaza, dice la carta de invitación que te llega, que si no atiendes te van a cancelar los sellos digitales. Bueno, existen, sí, de hecho una pregunta viene en ese sentido. Existe en el artículo, creo que es el 17H del Código Fiscal de la Federación. Oye, es una leyenda más larga, es 17H bis. Fracciones 1 y fracciones 7. ¿Sí? Toda esta nomenclatura. ¿Hay qué? Bueno, ahí pues es curioso porque no está dentro del capítulo del título de facultades de comprobación. Está dentro de lo que se refiere a la parte de electrónica, ¿no? De lo que es todo el CFDI y todo eso. Pero, pues en ese caso, si ya estamos hablando del 17H, pues definitivamente me parece que tendríamos que estar 17H bis contestando sí o sí. E incluso me tocó un contribuyente que le bajaron el switch, le suspendieron los sellos durante un mes hasta que aclaró las diferencias que tiene. Pero creo que... Por sí solo no es un acto de facultades de comprobación fiscal. No lo es. No lo es. Entonces, resultaría ilegal que no los cancelaran. Es decir, estos avisos estaría actuando el fisco sobrepasándose con sus facultades,
porque no es como tal un acto de fiscalización, es un exhorto, es solo una invitación. Yo lo veo más bien como una oportunidad para que el contribuyente regularice su situación, corrija aquellas situaciones, CFDI sobre todo, pues, en donde le ha dado a entender a la autoridad fiscal una realidad distinta a la que sucede en la contabilidad, al registro oportuno de los CFDIs a los momentos de pago, y tenemos esta oportunidad para corregirlos. No es un acto de fiscalización como tal. Podemos no contestarlo, podemos hacer caso omiso completamente, pero yo siento que podríamos estar perdiendo una oportunidad de corregirnos si no la observamos. Ahora, puedo corregir analizarla, identificar mi problemática y no contestarla, corregirla internamente y no contestarla. Esa también es una opción. Esa también es una opción, dado que cuando después pudiera llegar la autoridad con otro medio de fiscalización, pues tú ya le demostraste que ya cumplí. Aquí la ventaja es que si me corrijo o me autocorrijo, si yo modifico pues estas situaciones que han llevado a pensar a la autoridad que derivado de ello yo no he cumplido oportunamente con algún pago de impuesto, tengo la ventaja de que no hay la posibilidad de que me impongan una multa, una sanción. Entonces, al que ponen a trabajar es al contribuyente. Finalmente, él es el que emitió, el que estuvo girando estos FDIs que generaron justamente estas discrepancias con la autoridad. Dice César Barrera, ¿qué pasa con las invitaciones que no se atienden? ¿Hay una amenaza de cancelación de sellos? Sí, ya lo comentamos. Sí. Pero es solo una amenaza. Digo, ¿de qué otra manera esperábamos que lo hiciera el SAT? O sea, que nada más nos exhortara y, no te va a pasar nada, pero ya te identifiqué que tienes diferencias. No, creo que no. Por supuesto que la autoridad tiene que poner ahí alguna intención de corrección. Sí, Jaime, yo sí haría una diferencia entre esas cartas de invitación. Normalmente, al menos en lo que me ha tocado, la mayoría no mencionan la cancelación o suspensión de los sellos. Únicamente es una invitación a que te corrijas. Pero sí hay otras que llegan con como comenta nuestro participante, que sigue con la amenaza de cancelación o suspensión de sellos. Entonces, yo creo que esas que se refieren a la cancelación de sellos, esas yo sí las atendería sí o sí, y me revisaría y contestaría como debe de ser, ¿no? Las otras invitaciones son las que no tendrían una consecuencia, al menos inmediata, el no contestar. Sí, fíjate que nos dice uno de los escuchandos, cuyo nombre no voy a mencionar porque si no estaría ventaneando, a la pregunta que hicimos de si ha recibido cartas de invitación, dice, sí, muchas. Pues, perdón por el comentario, pero creo que las cartas de invitación las generamos nosotros, los contribuyentes, por estar emitiendo de manera incorrecta los FDIs. Ahorita lo vamos a seguir analizando. No es entonces por sí sola una causal para que nos impongan una sanción. Y las consecuencias que podemos tener por no atender estas cartas de invitación, sí pudiera generar que el fisco inicie alguna facultad de comprobación. En automático, no. El propio fisco va a evaluar si tiene elementos, porque también las cartas de invitación que nos envían son muy curiosas, porque solo nos observa la autoridad en el caso de IVA, en aquellas donde da a pagar, pero no en aquellos periodos donde da a pagar por el amarre o por el cruce de información entre los XML girados por el contribuyente que le anotó PUE, pago en una sola exhibición, cuando en realidad quizá debió haber sido PPD, pago en parcialidades, ya que los recursos no llegaron, y no nos está señalando aquellos periodos donde por una acumulación en diferente periodo, en algunos nos da a favor y en algunos nos da a cargo. Las cartas de invitación, curiosamente, llegan solo con los periodos que da a cargo. Así es. Y el efecto de hacer la revisión nos permitiría muchas veces el descubrir esto y confirmar que muy probablemente lo que no acreditaste en un mes, lo acreditaste en el otro, o no lo que no acumulaste en un mes, pues lo acumulaste en el otro.
Y a veces sería un tema de, digamos, en el caso del IVA, de planchar lo que sería el IVA cobrado, IVA acreditable, pues para efectos de, como bien comentas, oye, SAT me está requiriendo, me está haciendo observación en la carta de invitación de 3 periodos nada más. ¿Qué tal si yo reviso pues, todos los 12 periodos del año? Y resulta que si yo le aclarara al SAT qué es lo que está pasando, a lo mejor no me sale nada a pagar, únicamente es un reacomodo de cifras. Fíjate que revisando las disposiciones hace un rato aquí en oficina con algunos compañeros me recordaban que por allá en el 2018, en septiembre del 2018, el propio SAT habilitaba la posibilidad de que giráramos CFDIs con PUE, siempre y cuando estos fueran liquidados a más tardar el día 15 del mes siguiente. Así es. Y ahora resulta que la propia autoridad me los está observando. O sea, eso es de 2018. Eso es del 2018, en donde por miscelánea, cabía la posibilidad de girarlos con esta alternativa, y son estas mismas las que ahora me arroja ahí como observación. Si no es un requerimiento formal, entonces, ¿puedo con ello prevenir actos de fiscalización más agresivos? Sí, sin duda. Porque al ser esta una oportunidad de corregir esta observación que a las computadoras del SAT le está surgiendo y yo lo elimino, pues ya ese foco rojo ya lo apagué. Sí, y lo apagamos y no solo eso, o sea, también es cierto, cuando nos preguntamos si contesto o no contesto, con las consecuencias que tendría. Yo recuerdo que en el 2018, 2019, cuando empezaron a llegar así de manera masiva estas invitaciones, tenían todavía muchos detalles, los datos que tenía el SAT, por ejemplo, cuando te hablaba de ingresos acumulables, y tú revisabas y tú confirmábamos nosotros que lo que estaba declarado como ingreso en nuestra declaración anual, vamos a ver así, decía, no sé, 1 millón de pesos, ¿no? Y el SAT traía 8 millones de pesos. Entonces, lo que en ese entonces sucedía es que el SAT, cuando hablas con el auditor, pues te decían, no usted conteste lo que se trae, ¿no? Contestabas lo que tú estabas correcto con 1 millón, pero había mucha diferencia entre lo que tú habías declarado y lo que el SAT estaba diciendo. O sea, estaban todavía reacomodando sus sistemas, cosa que actualmente vemos y ya son más precisas las observaciones. Entonces, sí, creo que cuando llega una carta de invitación es la oportunidad de autocorregirte, porque si el SAT lo está observando, es o traes algo, o mejor déjame te lo aclaro para que no me llegue un requerimiento, como siempre hemos dicho, ¿no? Sí, fíjate que las cartas de invitación luego advierten que tienes 15 días para corregirte y que presentes un escrito y que, etcétera. Finalmente yo tengo la posibilidad como contribuyente de contestarlo o no. Yo sí soy de la idea de que si quiero no contestarlo, puedo no hacerlo, pero sí me autocorregiría si es que ya observé dónde están precisamente estas diferencias. Ahora, si la voy a contestar por escrito, me gustó mucho la frase que escuché un abogado que seguramente aquí nos está escuchando. Me dice, los escritos deben ser neutros y contundentes, precisos, no ambiguos, que permitan que con mi misma información, con la misma contestación que yo le estoy dando a la autoridad, le estoy dando más elementos para que entonces la autoridad pretendiera con ello venir a ejercerme facultades de comprobación. Bien. El artículo 63 del código, cuando la autoridad pretende o lleva a cabo pues estas revisiones, las hace, ojo, que es contundente acá, con la información que existe en poder de la propia autoridad fiscal. Lo que le entregan otras autoridades, pensemos esta coordinación que pudiera tener con el Seguro Social para efectos de las nóminas, y con ello determina si hay o no diferencias entre lo manifestado por el contribuyente en las declaraciones y las bases de datos con las que cuenta la autoridad. Sin duda, el XML es el principal elemento con que la autoridad ha venido recaudando más. Ahorita veremos resultados. Si con esta información que tiene el SAT en su base de datos y la que obtuvo de otras autoridades, con ello podrá presumir entonces
la situación del contribuyente. Como cierta. ¿Perdón? Sí, presumir como cierta, ¿no? Como cierta, sí, la identifica como verdad. Ujú. ¿Cómo lo hace con estas cartas de invitación? Ya decíamos, con el cruce de información entre lo enterado por el propio contribuyente en sus declaraciones, por lo cual hay que tener mucho cuidado, y los FDIs que emitimos, nuevamente, hay que tener mucho cuidado. Pareciera ahora que las personas que emiten CFDIs, antes de definir qué carrera van a estudiar, deberían estudiar una maestría en emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet, para no caer en estos errores que ¿No? la autoridad detecta. Y no solo el contador, ¿verdad? A veces haz conocimiento a aquellas personas que están en almacén, A las áreas a las distintas áreas, ¿no? que emiten estos comprobantes, de acuerdo contigo. Fíjate que el fisco en particular ha detectado, o los que más comúnmente llegan, son estas diferencias de IVA que no coinciden con el emitido. Lo que hace es que compara los actos que manifestamos en el pago provisional, o bueno, en el caso de IVA es definitivo, el pago mensual definitivo de la ley del IVA, contra los FDIs girados por el propio contribuyente a través de haber seleccionado la opción de pago que le pusimos PUE. Si el contribuyente señaló PUE, el fisco está tomando por cobrado ese contribuyente, por tanto el IVA se entiende ya causado. No Independientemente del olvidemos, flujo. ¿perdón? Sí, independientemente del flujo, ¿no? En ese caso. Sí, no olvidemos que la ley del IVA manifiesta que el IVA se causa cuando queda el interés del acreedor satisfecho, y si nosotros estamos poniendo que se dio el pago en una sola exhibición, la autoridad, las computadoras del SAT, cuando leen estos XML, sin duda los toma como ya cobrados y ya el IVA ya causado. Por eso no le empatan, ¿sí? Es el caso, les han de haber llegado documentos similares a este, en donde son estas cartas de invitación. Esta llegó el 6 de julio, en donde le dice, mira, el importe que tú tienes del IVA trasladado, manifestado en las facturas de CFDI que tú giraste, son de 98,000 pesos. Y el IVA causado que tienes en los pagos provisionales son de 58,000 pesos. Pues me debes 40, o acláramelos. Es muy probable que en junio del 2019, en este caso que estamos viendo, resulten estos 40,000 a favor de la autoridad, pero es posible que en el mes de julio, el mes siguiente, estos 40 están a favor. ¿Podemos compensarlos, Pedro? Ya la compensación de saldos a favor de IVA, pues ya fue limitada. Entonces, pretender pagar estos 40 me llevaría al pago de recargos y actualización, y en el mes siguiente tendría un pago de lo indebido. El pago de lo indebido también, con esta eliminación de la compensación universal, el único camino que me quedaría es utilizarlo para pagar impuestos sobre la renta anual, perdón, el pago provisional propio del contribuyente. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué otra opción tengo? ¿Puedo corregir mejor mis FDIs y dejarlos correctos en el periodo que debió haber sido? Es decir, si yo lo había girado como PUE, corregirlo y mejor ponerle PPD a estas alturas, en el 2021, corregir comprobantes del 2019. Pues existen todavía facilidades que te permiten que corrijas comprobantes del ejercicio 2021. Entonces, esa podría ser una posibilidad. Que de hecho, nos ampliaron el plazo, ¿no? Sí, exactamente, que tendrías que explicar en el escrito de contestación que se hizo la revisión y que efectivamente se observó esto y que por lo tanto se procedió a sustituir algunos CFDIs por otros que ya están debidamente corregidos. Y yo no quiero que esto me siga sucediendo, como ya comentábamos, pues debemos capacitar a todas las áreas que emiten un comprobante y explicarles la importancia o lo delicado de señalar una forma de pago distinta a la que está sucediendo. Es decir, si le estoy señalando PUE en lugar de PPD, estoy provocando que la autoridad me detecte en sus sistemas internos estas diferencias, y me están llegando estas cartas de invitación. Si se fijan, la carta de invitación incluso solo refleja esto, es decir, no nos está diciendo si es o no deducible, si procede o no, nada más nos dice
En base a la base de datos que yo tengo de la información que tú generas, aquí hay diferencia. Sí, y como mencionabas, hay diferencias a mi favor, ¿verdad? Dice el SAT. Solo las de a favor. Definitivamente. Ahora, también, como mencionabas, el hacerle conocimiento de todas las personas que estén relacionadas con lo que es el tema de facturación, que incluso bajarles el balón, que entiendan que el IVA es un impuesto, válgame, a lo mejor los que estamos escuchando lo entendemos, que se causa mensualmente y es definitivo. En ocasiones, la persona que está trabajando detrás de esto, tal vez es una persona de comercio internacional, tal vez es una persona que no está tan al día en cuanto a la emisión de CFDIs, y a veces se quedan con la idea, como sucedía anteriormente, de que, bueno, pues nos corregimos al final del ejercicio, ¿no? Y pues no. La verdad es No, que ya estamos en el día en el que lo que estamos haciendo, a lo mejor lo estamos mencionando mucho, pero lo que estamos haciendo ahorita en este mes debe de quedar bien amarrado en este mes. es un mal hábito, Pedro, que estemos expidiendo nuestros FDIs poniéndole o señalando QE, pensando que me la va a pagar mi cliente en el propio mes. Y lo digo un mal hábito porque a lo mejor lo queremos hacer así para no vernos obligados después a girar el complemento de pagos. Pero si seguimos con esa idea, este tipo de cartas de invitación nos van a seguir llegando. Porque lo estamos haciendo mal. Sí, definitivamente. El otro punto que traemos aparte además de lo del IVA, es lo de las retenciones de salarios, ¿verdad? Fíjate que en retenciones de salario, la autoridad está tomando la fecha de pago y no de timbrado. Esto es importante. Es decir, yo puedo timbrar con posterioridad al mes. Sí, sí puedes timbrarlo. Nada más señala correctamente cuándo pagaste la nómina. Las diferencias que hemos encontrado aquí más frecuentemente es error de timbrado. Es decir, la nómina esta que cierra en la última semana del mes, que el día por costumbre lo timbramos el viernes, y resulta que este viernes es un día antes del cierre de mes. El cierre de mes cayó en sábado, nadie fue a trabajar, yo tengo un día, 24 horas para girar el comprobante, es domingo, es pecado. Entonces, timbramos hasta el lunes, pero no tenemos el cuidado de precisar que la fecha de pago en nómina fue el viernes. Es por eso que se arrojan estas diferencias. Cuando hacemos estas revisiones, precisamente detectas esto. Es lo típico de que se me brincó la última semana del mes. Tal vez di de alta a un nuevo trabajador o di de baja a un trabajador y en el proceso administrativo se me fue y no lo pude timbrar en su momento. Pero aún así, como bien comentas, Jaime, pues una cosa es la fecha de timbrado y otra es la fecha en que tú le alimentas de cuándo le pagaste al trabajador. Entonces, este detalle pues, sale con muchísima frecuencia. A veces los montos no son relevantes porque pues, hay empresas que tienen mucho control en cuanto a sus timbrados de las nóminas, pero sin embargo siempre salen diferencias porque a veces están trabajando, se dan cuenta que a un empleado no le han timbrado su nómina en los últimos 2-3 meses, o viene con errores, y ya es donde, no sé, al menos lo que yo he visto, y como aquí lo está presentando, ahorita veíamos lo de IVA y eran 2 periodos nada más. Y cuando Sí. te vas a las revisiones de nómina, siempre te encuentras que prácticamente todos los meses hay diferencias, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, de que es algo que sucede en muchas ocasiones, que no alimentamos adecuadamente la fecha del pago del trabajo. Y a la necesidad yo insisto mucho en ello, de transmitirle a todo aquel que emite un CFDI de la importancia de hacer un correcto llenado del mismo. Fíjate que nos comenta Jonathan Espinosa que si hay posibilidad de solicitar alguna prórroga para las diferencias detectadas. Es que no te están requiriendo, Jonathan, es un exhorto. Por eso es donde yo decía que cuando estas cartas dicen que en 15 días, no, puedo hacerle caso, puedo tardarme el tiempo que quiera. Lo importante acá es que lo corrijas antes de que el fisco ejerza facultades de comprobación, porque si las ejerce entonces ya me voy a hacer acreedor a sanciones y a multas, pero no hay un tiempo específico para cumplir. No sé si opinas igual, Pedro. Sí, no hay un tiempo específico. Yo creo que las fechas que ellos ponen es de una manera de control
En ocasiones incluso te llegan, puedes tener comunicado con ellos a través de correos electrónicos, si de alguna manera los contactaras, pero no hay una fecha definitiva. O sea, no hay un plazo que legalmente sea exigible que contestes para las cartas de invitación. Oye, Alba Fierro tiene un buen punto, nos dice, oye, para evitar las cartas de invitación en materia de IVA, mejor giro todo como PPD. Pues claro, claro. Y lo que te va a obligar nada más, Alba, es que después tendrás que girar en todos los casos un complemento de pagos. Vamos a emitir 2 documentos por cada operación en lugar de 1. Lo prudente acá es tener cuidado en las que son a crédito. Las que son de contado no tienes problema si son emitidas. Pero aún ahí, Pedro, nos enfrentamos con problemáticas. Imagínate tú un restaurante en donde llega el comensal, paga, ya sea que pague en efectivo o paga con tarjeta de crédito. El efectivo va a ser depositado hasta el lunes y resultó que el día 31 era domingo. Si nos vamos por el amarre del IVA con depósitos bancarios, ese depósito que cae el lunes corresponde a una venta del mes anterior cuyo documento de PUE, se emitió como PUE, como pago en una sola exhibición, fue girado el domingo. Sin embargo, el depósito al banco cae hasta el lunes. Si yo me voy por amarre de depósitos, tengo problema. Y si me voy va a arrojar diferencias. Y si me voy por el momento de la emisión del comprobante, va a quedar en un periodo cuyo depósito no está en ese mes. Y también sucede lo mismo con la tarjeta de crédito. Las empresas libradoras de las tarjetas de crédito depositan días después al momento de recepción de la tarjeta de crédito por parte del comercio. Y recordarán que, ya decía yo, que la ley del IVA establece que si el interés del acreedor está satisfecho, pues yo que estoy pagando con tarjeta de crédito, yo quiero mi comprobante ahorita. Este tipo de situaciones se van a seguir presentando porque parecieran las disposiciones demasiado herméticas y no entienden que la economía funciona de una manera diversa. De manera práctica es lo que sucedería, se va a votar, te va a llegar aquí la invitación con la diferencia. Creo que planteando, haciendo una contestación como mencionabas hace rato, clara, precisa, y explicando la situación al auditor, podría entender qué es lo que está sucediendo y tomar un criterio que no afecte al contribuyente. Pero también estamos partiendo de la base de que la gente del SAT se va a poner a entender al contribuyente y al empresario. Sí, mira, sí, es cierto, sí, es que a lo mejor me tocó un par de ocasiones en las cuales, que es otro tema, ¿verdad? Tú entregaste la información, se los explicaste, te dieron llamadas telefónicas, le entregaste el escrito libre, por correo se lo detallaste. Y el auditor sí efectivamente lo entendió. Y muchas veces parte de las cartas de invitación es, oye, y no me contestaron nunca me van a contestar. No te contestan, es como que una carta que se la mandas a alguien y no esperas una respuesta, ni obligados están. En el caso que te comento, sí no nos contestaron propiamente, pero 12 meses después nos volvieron a buscar sobre eso que habíamos contestado para hacernos algunas observaciones. O sea, sí están revisando lo que estás entregando, no tienen una fecha para contestarte, pues no hay ningún problema para ellos porque no están obligados, pero sí están revisando la información. Entonces, pues, y sí están razonando. O sea, sí, las observaciones que tuvieron ya eran observaciones razonadas. Afortunadamente, no digo que en beneficio del contribuyente, pero sí entendiendo la problemática que tenía en este caso que te comento. Y digamos que algo abiertos para que el contribuyente pues pagara lo justo. Entonces, a lo mejor es un caso muy especial, pero sí podemos observar que sí revisan, no están obligados a contestarte, pero pudieran darle seguimiento y hacer más observación. Lo importante acá que debemos quedarnos claros es que están revisando con la información, yo insisto, que nosotros estamos dando. Así es. ¿Sí? Y es ahí donde tenemos que poner más atención. Oye, pero si quisiera seguir con las reglas que el SAT pone en sus oficios, ¿qué hay que hacer? Pues hay que contestarla. Dice que tenemos 15 días para llevarla a cabo y para ello publicó
una resolución miscelánea que es la 2.9.13 que nos da la mecánica de contestación y a través de la ficha 128 CFF. Insisto, para mí no es obligatorio contestarla, si bien es cierto, tú quieres hacerlo porque ya corregiste y quisieras que tu expediente a los ojos de la autoridad esté limpio y además te vean como un contribuyente cumplido, pues contéstala. ¿Dónde se contesta, Pedro? Pues a través del portal del SAT, en esta página que, bueno, que observamos, en el cual nos vamos al apartado de solicitud, en aclaraciones, y ahí se nos va a desplegar un cuadro en el cual vamos a alimentar la información del contribuyente y en el cual vamos a anexar la información que tenemos, el escrito libre que ya preparamos, la información soporte que consideremos conveniente, obviamente, como siempre, sin entregar feria y demás, muy precisa, y con una descripción del asunto y qué es lo que nos estuvo observando el SAT, bajo qué documento y qué es lo que estamos nosotros atendiendo y contestando. Insistir que esas contestaciones deben ser neutras y contundentes, no ser ambiguas para evitar que en virtud de ello nos siga teniendo actos de molestia a la autoridad. Oye, ¿y le ha sido rentable? Fíjense que en el periódico, en El Economista, se dieron a conocer cuánto ha recaudado la autoridad por llevar a cabo estos actos de fiscalización, donde, insisto yo, al que ponen a trabajar es al contribuyente, no trabaja el SAT. Pues miren, es contundente. De cada peso que el fisco le pone a la investigación tecnológica que hace, recauda 135 pesos con 60 centavos. Sin duda, muy rentable. Era una meta muy rentable. Sí, era una meta que se pusieron allá. Recuerdo que por el 2010 empezaron a sacar el tema de que ya viene la facturación electrónica y la contabilidad electrónica, empezó a discutirlo el SAT, y como nos comparaban, por ejemplo, con Chile, en el cual tenía cifras muy similares. Por cada peso que le metían, obtenían, no sé, 100 pesos de recaudación, y ya estamos nosotros en esos niveles. Ha estado funcionando muy bien. Mira, los resultados del 2020, 21 y 22 en esta gestión administrativa que tenemos comparada con los años anteriores, y sin duda este gobierno, este SAT actual, le ha funcionado. Oye, ¿de dónde sacó El Economista esta información? Ah, pues precisamente de la propia página del SAT. Si alguno de ustedes tiene insomnio y se quiere entretener, métase a la página del SAT y busque el informe tributario y de gestión del segundo trimestre del 2022 y encontrará todas estas cifras. Aquí viene información pues muy reveladora de qué está haciendo el SAT y cómo le está yendo con estos actos de fiscalización, cuánto ha obtenido con esta idea de recaudar, y sin duda esta eficiencia recaudatoria que tiene el SAT es muy evidente. Tremendamente efectiva. Muy efectiva, ¿sí? En este mismo informe encontramos más información, es un documento amplio y nos da a conocer que durante los primeros 6 meses del 2022, todas estas acciones para cumplimiento de obligaciones fiscales han sido muy redituables para la autoridad. Y nos dan información, miren, el 96% corresponde a personas físicas, de ellas el 78% son trabajadores que obtienen ingresos por sueldos y salarios, el 18% del resto, y el 4% han sido personas morales. Los grandes contribuyentes representan apenas el 0.02% del padrón, pero la aportación que estos grandes contribuyentes hacen es de 983,860 millones de pesos, lo que representa un 48% de los ingresos tributarios. Es decir, apenas el 0.02 de contribuyentes aportan el 48% de los ingresos tributarios totales. Que son los grandes contribuyentes, más de 1.600 millones de ingresos por cada uno de ellos. Oye, ¿y el reciclo? Pues él le lleva. En lo que va del presente año, han pagado 11,699 millones de pesos. Entonces, también ponen su parte. Aquí podemos observar precisamente cómo está distribuida la recaudación, y
hacia dónde están dirigidas los esfuerzos del SAT por obtener precisamente recursos. Viene más información. Este cuadro 14 que viene aquí en el informe, donde nos muestran la eficiencia recaudatoria, viene la comparación. Y atinadamente, Pedro, decías hace rato, si nos comparamos con 2018, estamos al doble. Al doble. Al doble, y si observamos, Jaime, lo que es cumplimiento de obligaciones, que como menciona aquí en este punto, que es el programa de cumplimiento de obligaciones, que tiene por objeto que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones y pagos de manera oportuna. O sea, no es una auditoría, es nada más, yo quiero que tú cumplas en tiempo y forma y correctamente, ¿no? Permite identificar aquellas omisiones e invitar a los contribuyentes para su regularización. Pues esto permitió dobletear de un año para otro los ingresos que tienen nada más por estas invitaciones, cartitas. Con estas cartas donde insisto, el que trabaja es el contribuyente y donde tú te autorrevisas y antes de que te llegue un acto de molestia sancionado con multas, pues te corriges y aquí están los números. Así es. Y si observamos también lo de vigilancia profunda, que ahorita va a ser el siguiente punto que vamos a ver, pues aquí se triplicó. Con la vigilancia profunda, el triple de ingresos de un año a otro. No quisiera saber, pues comparado contra 2010, pues ha de ser una cantidad extremadamente mayor, ¿no? Ha sido muy, muy efectivo lo que está haciendo. Muy rentable. Hay muchas preguntas, valdría la pena hacer un alto acá y retomar el asunto de las nóminas, porque hay muchas preguntas de cómo emitir el tema de nóminas. Puede haber recomendaciones de todo tipo. Algunas compañías lo que están haciendo para no caer en una periodicidad en donde se nos complique por el fin de semana, por los días inhábiles que luego caen en puentes. Ya ven que por costumbre, cuando se pagan quincenas, se paga el día 15 y el día 31. ¿Por qué? Por costumbre. Es lo mismo si pagamos el día 10 y el día 25, siguen siendo quincenas. Y si pago yo el día 25, entonces las áreas de contabilidad y las áreas de nóminas, pues tendrán precisamente del día 25 al cierre de mes para emitir correctamente un CFDI y evitar este tipo de errores. Oye, pero eso va a provocar que entonces mi contabilidad no quede correctamente cerrada. Bueno, es que puedo pagar el día 25 contemplando los pagos hasta el día 31, pero no conozco las incidencias. Bueno, las meto en el periodo que sigue. Finalmente se van a montar los periodos. Es una solución, una posibilidad de solución. Y esa opción pues requiere romper paradigmas, como bien comentas. Todas las áreas se tendrían que ajustar a la nueva situación. Sí. Oye, no me funciona. Ah, bueno, entonces paga el 13 y el 28. No es obligatorio que paguemos en los días 15 y 31. Oye, pero ¿qué hago con la fecha de nómina? Nos pregunta Eduardo Bazáñez de manejar diferencias en las fechas y el timbrado. Bueno, o nos preguntan también de qué sucede si una nómina abarca 2 meses. Ya comentábamos hace rato que el fisco está tomando la fecha de pago y no la de timbrado. El momento de pago, que yo pago la nómina, en ese momento, aunque abarque días del mes anterior, ese es el momento de retención de impuestos, es el momento de causación del impuesto y por tanto es el momento que la autoridad está tomando para identificar que esa retención corresponde a ese periodo. También nos enfrentamos con esa situación cuando estamos realizando allá ya en enero y febrero del año siguiente, pues nuestro cierre, empezamos a hacer el cierre y empezamos a, yo creo que el momento es estar revisando mes a mes qué es lo que va sucediendo. Todavía tenemos una última oportunidad allá cuando estamos haciendo nuestro cierre en enero y febrero, cuando detectamos que aún hay algunas diferencias. Existe una regla miscelánea que ha venido sucediendo año con año que nos permite que todavía en el mes de febrero puedas timbrar CFDI de nómina del ejercicio anterior, que haga las correcciones de esos CFDI. Entonces, imagínate, tendrías un CFDI timbrado en febrero del 2023, pero tienes que tener cuidado en acomodar la fecha de pago, que esa sí tiene que coincidir con la que efectivamente se realizó el pago al trabajador, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar midiendo, teniendo cuidado, estableciendo procesos como los que comentas, Jaime, y no olvidar esa última facilidad que año con año sale. Oye, nos pregunta Romero, dice, ¿puedo contactar al SAT y decirle que estoy trabajando, que me dé tiempo para terminar de revisar? Porque ya llevo 2 invitaciones sobre las mismas diferencias
yo te invitaría a que sí lo hicieras, porque si ya llevamos 2 invitaciones sobre las mismas diferencias, quizá la tercera ya no sea una invitación. Oye, también yo me preguntaría qué diferencia tienen, porque en algún caso me tocó que llegó este lunes llega la primera invitación y luego el lunes siguiente llega sobre lo mismo. Y estuvieron así presionando, mandando 3 invitaciones, tardamos 3 semanas en contestar y le llegaron sobre los mismos puntos, ¿no? Entonces, sí, tampoco nos tenemos que sentir atemorizados por lo que está haciendo el SAT, pero lo que quiere es... No, pero sí asusta, Pedro, sí asusta. No, claro, claro, claro. Y sobre todo, Oye, oye, lo ve de legal y pues dice, oye, me están diciendo que tengo que pagar tanto dinero. ¿Qué estás haciendo, contador? No, ayúdame. claro, Ya no quiero esa claro, presión. y tenemos que sacar la chistera y creen que con un plumazo lo vamos a arreglar, ¿no? Sí. Bien, en tema de Nada revisión más, de... si quieres, déjame nada más 2 comentarios que hacen aquí en el chat. Dice, aclarando, ¿verdad? Nos pregunta Guillermo, o nos comenta Guillermo, a nosotros nos han contestado que independientemente si ya nos autocorregimos, quedan a salvo sus facultades de comprobación. Claro que sí. Tú estás nada más atendiendo la contestación a la invitación, pero no quiere decir que el SAT no vaya a hacer una revisión o alguna auditoría posterior, ¿no? Lo puede hacer, Lo puede hacer. está Y, facultado. exacto, y luego dice otro comentario, ¿qué pasa si rechazan la invitación por un elemento faltante, pero que sí está? ¿Se debe de responder de nuevo con lo mismo? Sí, efectivamente, a veces pudiera haber un problema con la información que se anexó y te dicen que falta, bueno, no hay ningún problema, tú súbelo de nuevo. Sí. Bien, entremos al tema de vigilancia profunda y nuevamente regresaremos al final ahí con recomendaciones. Este programa, dice el SAT, la propia página del SAT dice que sirve para orientar a los contribuyentes para rectificar omisiones, diferencias e inconsistencias. Este es donde ya nos llaman y nos piden que acudamos a las administraciones directamente o nos entrevistan vía video. Están sustentadas pues en la ley de servicio de administración tributaria y en el propio reglamento. Aquí sí es un tanto distinta que la carta de invitación, porque en la carta de invitación es un exhorto y aquí ya no, aquí ya pudiéramos entender que ya es un acto administrativo, ya Sí, de revisión más amplia. es correcto. Como bien mencionaste este primer punto, que el programa inicia con la llegada de un acto que indica que se tiene la notificación en el buzón tributario. Una vez firmada la notificación electrónica se puede acceder al acto administrativo y bueno, pues este acto administrativo pues lleva como un oficio de invitación, ¿no? Que es donde te dicen, bueno, pues acuda por favor a esta sesión de Zoom o acuda por favor a la administración de recaudación desconcentrada porque detectamos ciertas omisiones o inconsistencias, sobre todo inconsistencias. Y son útiles, es decir, sigue siendo económica el trato pues con la autoridad y podemos ahí sí pactar tiempos para llevar a cabo la regularización. Obvio, en estas invitaciones hay que identificarse. Si la entrevista es virtual, pues la graban para que seamos mesurados pues en los comentarios que hagamos. Y nos van a mostrar las inconsistencias de todo tipo, diferencias en pagos por XMLs, identificación de EFOS, diferentes situaciones, no cumplimiento de alguna obligación. Y la autoridad, mi experiencia ha sido que en estas revisiones profundas, si yo le voy alimentando a la autoridad, le voy demostrando que estoy haciéndole caso y estoy cumpliendo y corrigiendo mi situación, sí hay una respuesta positiva de la autoridad y sí nos permite ir cumpliendo. No nos obligan a que dentro de un periodo específico yo concluya con toda esta revisión. Sí, ellos te buscan un plazo de 30 días. A ver, quiero 30 días para que me contestes y me paguen. Pero sin embargo, sí, como ya estableciste la conversación con ellos, ya vieron las caras y son un poquito más flexibles. Si me regreso nada más al slide anterior, quisiera agregar un comentario. Sí. Cuando te dicen, bueno, te llega el oficio y te dicen, bueno, pues mande el poder del representante legal, mande
la identificación oficial del representante legal y siempre nos preguntamos, oye, pero es que el representante legal no quiere estar solo. ¿Puede estar alguien más acompañándolo? Pues la respuesta es sí. Siempre y cuando acompañes los datos generales de la persona que lo acompañaría o las personas que lo acompañarían, que no necesariamente tienen que ser empleados, puede ser el asesor, también puede participar, y envía la inspección oficial de esa persona que participaría. Ya una vez que entras, ellos, antes de empezar con la presentación de su oficio, identifican a las personas que están conectadas y, por ejemplo, si una persona no tiene la cámara abierta, lo sacan directamente de la sesión. O si el perfil de la persona que está conectada no coincide con aquellas identificaciones que enviaron, también lo sacan. Y inicia la entrevista, Jaime, preguntándole algunas cuestiones operativas al representante legal, ¿no? Buscan confirmar que realmente esté involucrado. Te preguntan, por ejemplo, ¿quién es tu principal cliente? ¿Y quiénes son tus principales proveedores? ¿Cuál es tu domicilio fiscal? Que lo confirmes. Y expresamente te preguntan, ¿es usted el representante legal de la compañía tal? Y responde sí. Y ya con eso, ahora sí, inicia, ¿no? Entonces, sí tiene que estar el representante legal, sí o sí, si no, no va a ser válido, y las personas que estén con él acompañándolo tienen que identificarse plenamente. La duración de estas entrevistas es 30 minutos, máximo una hora. Ellos son muy fluidos en cuanto a lo que están demostrando y no estás obligado a contestar nada en el transcurso de esa entrevista. Tú únicamente puedes escuchar de lo que ellos te van a presentar, tomas tus notas y quedas para posteriormente contestarles, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a ver qué nos presentan y lo que sugerimos ahí es toma nota. Pregunta algunas cuestiones, tal vez, oye, ¿esto cómo quieres que te lo entregue? Oye, ¿esto cómo quieres que te lo confirme? Pero no es necesario que estemos contestando que esto sucedió de esta manera por esto y por esto, porque pues está siendo grabado. Y si empezamos a entregar alguna información que después, cuando estemos haciendo nuestra contestación formal, se contraponga, pues pudiera levantar las suspicacias del auditor. Sí, usualmente la autoridad nos entrega lo presenta esto usualmente en un PowerPoint o en un PDF y es el que luego comparte con el contribuyente para que lo atienda. Hay algunas autoridades que son muy más nobles, digamos, y les dicen al contribuyente, no tomes nota, ahorita ya te voy a poner el material aquí mismo en la presentación que estamos haciendo de manera virtual para que tú la bajes directamente de la plática. Normalmente las diferencias, comentábamos, son nuevamente temas que ya la autoridad ya trae muy bien identificado. Nos dice que hay diferencias entre los FDIs emitidos y los ingresos manifestados en la declaración anual, solo que la autoridad se le olvida que hay un montón de ingresos o de conceptos que no hay un CFDI de por medio. Depreciaciones, ajuste anual por inflación, el manejo de los anticipos, que sin duda es un dolor de cabeza, porque luego la autoridad los suma. Bueno, hemos tenido el caso que incluso dice CFDI emitidos por el contribuyente y como ingresos y nos está sumando las nóminas. Son errores donde la autoridad aquí también ha caído en ello. En materia de diferencias entre CFDI recibidos y las deducciones, pues se le olvida que las empresas determinan costo de ventas. En donde yo traigo inventarios que en su momento tenían un CFDI y que hoy están en la contabilidad y que están siendo aplicados a resultados. Las que ya comentamos, diferencias de nóminas, y una que se presenta frecuentemente en estos procedimientos, que no los hemos visto en las cartas de invitación, son las diferencias que nos muestran por retenciones a terceros, retenciones ya sea de fletes, de arrendamiento, de honorarios, de diferentes giros, y ahí una recomendación. Ahora con la 4.0 tendremos que señalar el régimen al que pertenece. Es muy frecuente que nos lleguen cartas, observaciones de la autoridad en donde nos dicen, oye, has venido pagando retenciones por arrendamiento, pero los FDI que te están girando son de honorarios. Los estás pagando en un renglón equivocado. Entonces, ahí la recomendación es a las áreas que reciben este tipo de documentos, pues pedirles que se lo pasen al contador o a aquel que sí le domine estos aspectos
tan técnicos de emisión de comprobantes para evitar estas diferencias. ¿Algún otro tema que mencionaban ahorita en el chat? Las inconsistencias. A veces no es precisamente que tengas alguna diferencia contra lo timbrado o no, pero por ejemplo un caso que me tocó una agencia de coches que se le cayó la venta. Hace algunos años, allá en la crisis de 2008, ¿no? Se le cayó la venta. Entonces la pregunta del SAT, en sus gráficos que te muestran ahí, oye, ¿por qué tú siempre vendes 20, 20, 20 y ahorita vendiste 3? Explique por qué vendiste 3, ¿no? No necesariamente diferencias que tienen que ver con ingresos o impuestos. A veces es explícame qué fue lo que pasó. Porque ellos están interpretando que estás omitiendo la declaración o el timbrado de algunos ingresos. ¿Verdad? Pues fíjate que es frecuente que lo que yo comentaba hace un rato, que la autoridad solo ve números. Y estas entrevistas resultan interesantes. No se me olvida que alguna vez alguna autoridad nos preguntó a mi cliente que por qué compraba caña. Le decíamos, pues producimos azúcar. Yo creo que pensó que el azúcar pues se daba no sé dónde, y no había identificado que la caña es la materia prima principal. Entonces, cuando tú ya le explicas los ciclos del negocio, el proceder de cómo llevamos a cabo las operaciones, es que ya entiende y ellos llenan su propio cuestionario, ¿no? Para entender por qué las operaciones son de esta o de otra forma. En esta sí tenemos la ventaja de que sí nos van a responder y pusimos esta carretera pretendiendo que al final sí nos den una banderita ya de que todo está en orden. Ahora, la propia Prodecon ha detectado que el SAT, cuando emite estos programas de vigilancia profunda, comete errores. Y los errores más frecuentes que se le dan, algunos ya los comentaba yo, es pretender que las fluctuaciones cambiarias tengan un CFDI, pues no se da. O que las erogaciones realizadas en el extranjero deban de tenerlo cuando hay retenciones, por supuesto, pero no en todos los casos. Las partidas de conciliación contable, como es el ajuste anual por inflación y las deducciones de las inversiones, las depreciaciones. Las operaciones que no tienen un CFDI y la ganancia en la venta de un activo fijo. La legislación nuestra es muy precisa en precisar que si vendemos un activo fijo, yo no acumulo la venta, sino la ganancia obtenida. Entonces, son situaciones que arrojan estas diferencias contra los CFDIs emitidos, pero todas son aclarables, Pedro. Así es, el mismo costo de ventas o sea, las que tú tienes timbrado el inventario que adquiriste, la mercancía que adquiriste, pero el costo de lo vendido pues requiere un proceso, una determinación particular que lleva consigo controles de inventarios, pues entonces le demuestras al SAT, le entregas tu costo de lo vendido y pues simplemente en la conciliación que estés realizando, pues tuyes una cifra por otra hasta llegar a tus ingresos, a tus deducciones en este caso autorizadas. Sí, son aclarables y en la medida que nosotros seamos claros precisamente en estas respuestas que le hagamos a la autoridad por las revisiones, sí lo entienden y se puede obtener al final una resolución favorable. Y si no, bueno, pues ahí está la Prodecon, ¿no? ¿Qué les pudiéramos sugerir y recomendar para evitar o resolver este tipo de variaciones que nos dan contra lo que la autoridad nos observa? Sin duda, primero, estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Envío de declaración informativa de operaciones con terceros, envío de contabilidad electrónica, pagos provisionales presentados oportunamente y pagados. A veces pensamos que solo enviando el pago provisional en las plataformas del SAT ya cumplimos y todavía no se efectúa el pago, y no, eso yo lo veo incluso muy riesgoso. La autoridad ahora está actuando más rápido. Si nosotros presentamos el pago provisional con monto a pagar y no pagamos oportunamente, caen requerimientos. Es recomendable, sin duda, estar al día en el cumplimiento de obligaciones fiscales. 2, un trabajo meramente administrativo, que es que coincidan los CFDIs que estamos emitiendo, que coincidan en contabilidad, en nuestros registros contables, con los importes que estamos manifestando en las declaraciones anuales y en los pagos provisionales, más ahora que ya vienen prellenadas. Creo que
de esa forma la propia autoridad nos está forzando o nos está llevando de la mano a que seamos más oportunos en esta situación y que evitemos tener estas diferencias. A ver, Sin duda. sí, Dime, Pedro. sí, Jaime, pues muchas veces esto sucedía hace algunos años de que cuando eran todavía las facturas impresas y se queda esa costumbre a veces sobre todo con gastos de viaje o con ciertos gastos de que, oye, el contador registra lo que le dan impreso, vamos a suponer. No descarga los FDIs para hacer el registro contable o no utiliza tu sistema para hacer automáticamente el registro contable, sino hasta que le llega la aprobación del pago, de la factura, etcétera, etcétera. Entonces sigue sucediendo de que dicen, es que no lo registré porque no tenía yo el comprobante impreso. O no lo registré porque no estaba aprobado por no sé quién, no sé cuál persona. Entonces realmente sí tenemos que estar haciendo el registro contable de la descarga masiva que hagamos de los FDI. Debe de estar muy bien amarrado lo timbrado, hablando de gastos, ¿verdad? Lo timbrado en el mes contra lo que está registrado, o sea, hacer ese tipo de conciliaciones y en su caso, pues, comunicarlo otra vez a los usuarios de CFDI. Y debidamente registrado en contabilidad, ligada a la póliza con el XML, más si somos contribuyentes que pedimos los saldos a favor de IVA en devolución. Y esos vicios, pues quitarlos, ¿no? Esos vicios de que no registro esto, bueno, esos vicios, esas prácticas, pues ya estarlas eliminando. Sí, procurar establecer más controles, más temas de control interna para el registro oportuno de esto, encontrar los mecanismos que pudiéramos utilizar para que en la compañía tengamos cada vez menos estas situaciones que sin duda pues son de donde toma el SAT las diferencias para invitarnos luego a corregirnos. Esto ya lo comentabas, pues, el tema de registrar oportunamente en contabilidad todos los FDIs y, por supuesto, bajarlos de la plataforma del SAT, estar atentos incluso en el buzón tributario a que nos autoricen la cancelación de CFDIs o nosotros autorizar la cancelación de otros que nos estén solicitando la cancelación. Debiéramos estarnos metiendo frecuentemente al buzón. Pedro, ¿cómo ves? Sí, pues más que atender frecuentemente el buzón, pues bueno, estar atentos a los comunicados que haga la autoridad. Abrirlos muy seguramente pues, cuando nos convenga, ¿no? que sea conveniente que pasen los 3 días, pero sí tenemos que estar atentos a los comunicados de manera permanente. Y esta nueva obligación que surge para este año, digo, ya la teníamos, ya estaba la obligación de emitir comprobantes de complemento de pago. Sin embargo, a partir de ese año se añade como requisito de deducción. Es importantísimo que giremos oportunamente los complementos de pago en aquellos documentos de CFDI que se hubiesen girado como PPD. Ya no cabe la posibilidad de luego las hago, ¿no? Hay que ser más oportunos en el cumplimiento de este tipo de documentos. Los cruces de nómina, ahora con la facilidad de que el fisco nos dio a conocer ya desde hace algún tiempo, los visores de nóminas, hacer estos amarres. Así es. Nos preguntaban también relacionado con esto ahí en el chat de cuál es la regla que te permite que todavía en febrero del año siguiente timbres los FDI del año anterior de nómina para correcciones. Es la regla 2756. Esa regla salió todavía en el 2021. Bueno, en el 2022 para aplicar 2021 tendríamos que estar pendientes si se publica allá en la miscelánea del 23 para lo que son los FDI de nómina del 22. La regla 2756, si la buscan, en la miscelánea del 22. Y tiene que ver con esto, con los cruces. Si algo nos faltó y estamos ahí detectando, pues timbrar y corregir estos FDI, ¿no? A veces pues, hacemos el cruce contra el visor de nóminas, hacemos el cruce contra lo que está registrado contablemente y hacemos el cruce contra el control, digamos, de las nóminas, la lista de raya, vamos a llamar de esta manera, y pues con esos 3 elementos, pues conciliar si algo se nos pasó. Bien, otra sugerencia en este sentido sería que se le dé el manejo adecuado a los FDIs de anticipos, recibidos y pagados, ligarlos, tenerlos perfectamente identificados, conciliados y tener algún papel de trabajo útil que
que en caso de que recibamos alguna invitación de parte de la autoridad, pues le quede claro que ese ingreso ya fue acumulado. Que los proveedores con los que realizamos operaciones, pues no aparezcan en las listas estas del 69B, ¿no? De las operaciones inexistentes. Sin duda, hay software que hoy día los identifica en cuanto los demos de alta, pero estar en constante vigilancia de no caer en pagos a estos tipos de contribuyentes que sin duda nos llevarán a problemas. Contar con documentación que sustente toda la operación celebrada. Este tema de la materialidad es enorme, tocarlo, porque hoy queda claro que para la autoridad en tema de materialidad no es suficiente contar con factura, traspaso y contrato. Debemos de contar con mucha más información, Pedro. Sí, dependiendo de la erogación que hubiéramos realizado, pues si estamos hablando de servicios, que es lo que más te están constantemente, te piden, por ejemplo, cuando es una devolución de IVA, te piden, páseme la lista de los principales proveedores de servicio y ya te empiezan a solicitar, proporcione la bitácora de las personas que participaron, proporcione incluso los currículum vitae de las personas que participaron, los cursos. En materia de cursos nos piden hasta el material, ¿no? El diploma. Sí, el diploma, proporcione, oye, si estás un servicio de mercadotecnia, proporcione las fotografías, o proporcione elementos del trabajo final, ¿no? De los folletos, de los stands que se prepararon por ese servicio. Entonces, sí, es un requisito de declaración fiscal que está en el Código Fiscal de la Federación. Se encuentra en el Código Fiscal de la Federación. Todo un tema de la documentación soporte. Bien, Pedro, ¿te parece? Nos quedan por ahí algunos minutos más. Vamos atendiendo algunas preguntas para tratar de dar respuesta a algunas. Dice, buen día, ¿qué sucede si al atender una revisión profunda de forma virtual no recibir respuesta por parte de la autoridad? Pues siéntete tranquilo, si todas las observaciones que la autoridad te hizo, tú las subsanaste, despreocúpate que no tengas la respuesta. Si derivado de lo que la autoridad te observó hay algunos que no has atendido, pues procuremos atenderlos porque el fisco ya las vio. Sí, definitivamente, claro, pueden contestar en cualquier momento. Digo, lo que no lo hayan hecho, pues no limita que lo puedan hacer posteriormente, pero quiere decir que no ha habido observación o lo están revisando. Dice, oye, ¿qué pasa si mis diferencias de IVA son por notas de crédito? Lo que sucede es que es probable que hubiese yo cometido el error de emitir el documento como pago en una sola exhibición, y si fue pagado en una sola exhibición, ¿cómo es que hay una nota de crédito? Tendría que ser una devolución, porque no podría yo operar un descuento dado que ya fue pagado todo el documento en una sola exhibición. Es sin duda una situación o un error que debemos de cuidar al emitir el CFDI. ¿Cómo debo timbrar los préstamos a los empleados? Interesante, en tema de nómina. Hay tratamiento para el tema de viáticos. No recuerdo que tengamos un tratamiento para el tema de préstamos, Pedro. No tenemos algo particular en cuanto para viáticos, sí. No sé si tengas algún otro por ahí. Sí. ¿Cómo proceden las llamadas revisiones profundas? Que fue lo que comentamos hace un momento. Que es una entrevista virtual de conocimiento, te hacen llegar la presentación y te dan un plazo de 30 días para contestar. Generalmente el auditor es bastante, vamos a decirlo así, comprende la situación del cliente. Lo que quiere es entender la situación del contribuyente y que se determine si hay una cantidad por pagar o no. O sea, hay muchas preguntas bastante bien. Sí, hay muchas preguntas respecto de si la autoridad está obligada a responder en estas cartas de invitación. Pues no. En el de vigilancia profunda es más frecuente que sí te respondan, pero en el de cartas de invitación, no. Existe la posibilidad de que se hubieran equivocado de contribuyente y nos dieran información de otro. Pues todo es posible porque lo está haciendo un sistema. Comentábamos hace rato de que tal vez en el 2018-19 pues esto era más frecuente,
pero nos parece que conforme pasa el tiempo, este tipo de posibles errores del sistema van a estarse limitando. Oye, dice Nadia Alcázar que cómo se justifican diferencias de $1. Esta pregunta o el comentario lo hago porque me parece muy oportuno. Creo que queda claro con esta pregunta que los que nos están revisando son computadoras y no personas, porque si hubiesen sido personas dirían, es un redondeo y vámonos. Pero al ser un equipo de cómputo, un robot del SAT, pues se identifica diferencias hasta de $1 y nos llega este aviso. ¿Cómo se justifican? Riéndote. Así es. ¿Qué más tienes por ahí? Dice, si solicité una devolución de impuesto sobre la renta, nos dice Coco, y me solicitan información adicional profunda y me indican que detectaron inconsistencias y desistirme, ¿qué consecuencia tendría al no seguir con el trámite? A ver, entiendo de que solicitas una devolución y te requieren. Pues si no contestas, te da por desistido el trámite, ¿no? Obviamente, cuando estás hablando de tipo de devoluciones, lo que conviene es, si ya emitiste el trámite y te requieren, lo que conviene es o contestar lo que te están requiriendo, o te desistes, o sea, no contestando, corriges y vuelves a presentar la solicitud de devolución, pero ya con los elementos bien haciendo los cruces y conciliaciones respectivas y considerando esta observación que te hizo la autoridad. Entonces, sí o sí, revísate. Sí o sí, revisa, sobre todo porque aparte queremos tener un buen perfil de contribuyente, que incluso Jaime está atrás de todo esto. Oye, otra conveniencia de contestar es, oye, pues yo soy un contribuyente que te estoy atendiendo tus dudas con toda la buena fe del mundo, te atiendo tus limitaciones, te atiendo tus revisiones profundas, y eso pues es muy distinto que aquel contribuyente que no contesta nada. Fíjate que hay una pregunta que se repite en varias ocasiones relacionada con aquellas operaciones que se celebran con el público en general, la emisión de CFDIs de público en general, que sin duda, pues también lo debemos de emitir en estas facturas globales. Y ahí nos vamos a enfrentar a la problemática que ya comentaba, que incluso lo que se recibió por tarjetas de crédito o en efectivo van a quedar en el depósito bancario en una periodicidad distinta, pudiera ser, del momento de la expedición del CFDI. En estricto sentido, tú deberías de estar girando el CFDI en el momento que tú recibes el pago. Pero, bueno, estas situaciones se presentan mucho. Estoy pensando en restaurantes, gasolineras, en donde tú efectúas el gasto el último día del mes, es fin de semana, y pides la factura días después, sobre todo cuando andas de viaje, ¿no? Entonces, siempre va a arrojar diferencias este tema de público en general. Creo que al final tendrás que demostrar a la autoridad que el ingreso lo acumulaste y que el impuesto está pagado. Pero el fisco sí está tomando los XML. Habría que tener cuidado para tratar de empatar estos momentos. Bien. Víctor nos dice, buenos días, en una revisión profunda, al cumplir con todo lo que se debe, es decir, pagar las contribuciones que señalan, ¿ya se cumplió? ¿O hay algo más que hacer? ¿Una carta o aviso a la autoridad? Bueno, yo creo que aquí, ya que te revisaste y determinas que efectivamente si hay algo que pagar y lo pagas, en las invitaciones profundas te dan un correo electrónico por el cual tú contestas. Entonces, nosotros, si bien no es estrictamente necesario que anexes un escrito libre, creo que es una otra oportunidad para que sí lo prepares y des la explicación de qué fue lo que hiciste. Y mediante ese correo entregas el escrito libre, anexas los pagos y das una pequeña descripción en el cuerpo del correo electrónico. Entonces, sí es conveniente dar un escrito, una carta en la cual describas qué fue lo que hiciste. Si el fisco no te contesta, contéstale tú, ¿no? Así es. Incluso pregúntale, oye, ¿tienes alguna duda adicional? Si pasan 2 o 3 semanas, oye, ¿alguna duda en qué te puedo atender, SAT? Y pues son las 11:30. Pedro, muchas gracias por su participación a todos. Creo que sin duda es un tema que está en boga y que lo seguiremos tocando. A Russell Bedford nos da mucho gusto que nos hayan acompañado y pues seguimos atentos y les estaremos informando de nuevos webinars que haremos
en estos días. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Jaime. Hasta luego.